Bueno, un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Busco en ti Radio, donde estás no es el final. Hoy es martes. Continuando con la programación para este día, estamos con la presencia del evangelista Jormandiel Mogollón en su segmento Dios de Imposibles. Es que le damos la bienvenida. Jormandiel, ¿cómo estás? Gracias, Jorge. Muchas gracias. Bueno, estamos muy bien. Gracias a nuestro Padre Celestial, pues gracias a Él solo debemos todo y pues sé que tú también estás muy bien, Jorge. Así que pues te envío un fuerte abrazo y te bendigo en el nombre de Jesús, así como bendigo a cada uno de los que nos escuchan en esta hora, en este momento, a través de nuestra emisora Busco en Ti. Donde estás no es el final, ¿sí? Aquellos que nos están viendo en este momento, que nos escuchan y que bueno, los que nos verán posteriormente a través de nuestras diferentes redes, pues les bendigo, les doy la bienvenida y pues les invito a que estén expectantes y expectantes siempre, sea cual sea pues la temática, sea cual sea lo que Dios quiere hacer, siempre debemos estar expectantes de que Dios es capaz de hacer cosas grandes, cosas tremendas, cosas poderosas en nuestra vida, ¿sí? No solamente hoy, sino cada día Dios tiene un plan perfecto, cada día tiene bendiciones para con nosotros, solo debemos estar expectante de lo que Él quiere hacer. Y pues Dios es un Dios sobrenatural y sobre eso quiero hablar, ¿sí? De que Dios es un Dios sobrenatural. El tema de hoy es Dios sobrenatural, ¿sí? Abordaremos acerca de eso. Eh, Sabemos que Dios es un Dios poderoso, como te decía, Dios es un Dios que es capaz de hacer infinidades de cosas, ¿sí? Pero cuando escuchamos del Dios sobrenatural, bueno, a mí particularmente se me venía a la mente muchas cosas. Como te decía, como yo te contaba anteriormente, eso yo quería conocer mucho acerca del poder de Dios, tenía hambre y sed, experimentar lo que Él era capaz de hacer. Y cuando hablamos de Dios sobrenatural, bueno, es porque realmente dice la palabra de Dios que Él es un espíritu, y si Él es un espíritu, quiere decir que primordialmente es algo sobrenatural, sí. Dios es sobrenatural porque Él habita en una atmósfera de lo sobrenatural. El hecho de él poder haber creado las cosas, sí, con solamente con la palabra, sí, con la palabra, Él creó el mundo, creó el universo, creó muchas cosas. Entonces, eso es ya un indicio de que Él fue sobrenatural, es sobrenatural, su naturaleza, su esencia es que Él es sobrenatural y sobre esa naturaleza Él desea que nosotros vivamos, que nosotros tengamos nuestro estilo de vida como un ciudadano del reino, ¿sí? Y es que mira, en nuestros días la palabra se entiende como, la palabra sobrenatural se entiende como el poder divino que se manifiesta a través de los milagros, ¿sí? Cuando hablamos de sobrenaturalidad, también tenemos que hacer mención de milagros. ¿Sí? Dios es un Dios que obra milagros, ¿sí? De sanidad, de provisión material y infinidades de cosas, ¿sí? Pero básicamente sobre eso. Si hablamos de un Dios sobrenatural, entonces creemos que Dios es un Dios de milagros, que Dios es un Dios de sanidades, que Dios es un Dios de provisión, ¿sí? Y lo sobrenatural hace, por lo general, en referencia a una necesidad, ¿sí? Nosotros siempre vamos a una iglesia, vamos siempre en busca de algo, ¿sí? Vamos como estilo de vida, como estilo, buscamos la palabra de Dios, tenemos hambre y sed de Él porque tenemos necesidad de Él. Siempre vamos en busca de algo, siempre el ser humano tiene curiosidad por lo sobrenatural, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, muchas personas van al cine y escogen una película. Quizás una película, un tema de una película les suele parecer un tanto aburrido, pero entonces buscan por eso películas que tengan que ver con terror, con cosas como esas. ¿Por qué? Porque anhelan, tienen expectante, cuando escuchan algo paranormal, algo sobrenatural, entonces eso por lo general al ser humano le llama la atención, ¿sí? Entonces Dios quiere eso, que tengamos hambre y sed de Él, pero en lo sobrenatural de Él, porque recordemos que el enemigo también obra a través de cosas sobrenaturales, el enemigo es sobrenatural también, ¿sí?
Entonces, ah, y, ¿qué significa la palabra sobrenatural? ¿Sí? Según la connotación bíblica, ¿sí? Según la connotación bíblica, se trata de un adjetivo, ¿sí? Que califica aquello, ¿sí? Aquello sobrenatural, ¿sí? Cuyas características o propiedades trascienden, ¿sí? Los límites de la naturaleza. Lo sobrenatural trasciende los límites de la naturaleza, ¿sí? Y lo sobrenatural escapa de las leyes naturales. Y cuando hablamos de algo de lo sobrenatural es porque eso va por encima de lo natural, ¿sí? Trasciende las leyes de lo natural, de la naturaleza, ¿sí? Mira, hay infinidad de definiciones, ¿sí? Por ejemplo, el diccionario, un diccionario secular dice que excede los términos de la naturaleza. Cuando decimos algo es sobrenatural, es algo que sobrepasa son los términos de la naturaleza, ¿sí? Y en el ámbito de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, ¿sí? Nosotros creemos en acciones sobrenaturales, ¿sí? Que se conocen como te decía, como milagros, ¿sí? Y cuando hablamos de un milagro, ¿sí? Dios actúa sobre el mundo natural, ¿sí? Un milagro es algo que Dios puede obrar de manera instantánea, que Dios puede hacer algo inexplicable, algo que el ser humano no entiende, ¿sí? En lo físico, permitiendo que se produzca lo sobrenatural. Dios actúa, rompe las leyes físicas, ¿sí? Toda ley física para venir con su poder sobrenatural, ¿sí? Entonces, bueno, vemos según la historia, muchos pasajes de la Biblia hacen mención de que Dios es un Dios sobrenatural. Jesús cuando vino a la tierra tuvo que portar la esencia de lo sobrenatural para poder él obrar milagros. Vemos el ministerio de Jesús, de Yeshua, siempre que a donde él iba por sobrenatural, ocurrían sanidades, ocurrían milagros, había multiplicación, había provisión, porque su naturaleza era sobrenatural, ¿sí? Entonces vemos que, por ejemplo, cuando hubo la multiplicación de aquellos peces y panes y para alimentar aquella gran multitud, eso es un indicio de que algo sobrenatural, eso naturalmente no se puede explicar, como con una pequeña porción de peces y panes se alimentó a gran cantidad de personas. Eso es por lo sobrenatural, sí, de Dios, sí. Vemos también una historia muy común, pero muy importante también, cuando Jesús sanó a aquel ciego, ¿sí? Aquel ciego que había nacido ciego pues, de nacimiento, ¿sí? Entonces, pero vemos aquellas personas que rodeaban a Jesús en aquel momento, al ciego, cuando vieron el milagro, cuando veían a aquel joven, so decían, pero ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es la causa de que este joven esté ciego? ¿Será por algún pecado? ¿Será por algún pecado de sus padres? ¿Qué es lo que trasciende allí? ¿Qué es lo que está obrando allí? Ellos se preguntaban, pero Jesús les respondió que la enfermedad de este joven no se debía a ningún pecado, ¿sí? No se debía a nada de eso, sino para que ellos vieran el poder sobrenatural de él a través de él, de Yeshua, ¿sí? No se debía a aquella ceguera, a ningún pecado, ¿sí? Hay enfermedades que sí, pues, tienen alguna trascendencia con el pecado, pero en este caso no se debía al pecado. Jesús le estaba diciendo que era para que ellos fueran testigos de lo sobrenatural de Dios, ¿sí? Entonces vemos que Dios es un Dios sobrenatural. O sea, entonces, si tú deseas, tú quizás deseas un milagro, ¿sí? En tu cuerpo, tú deseas tu sanidad, quizás no es una ceguera, pero tú anhelas algo, tú anhelas lo sobrenatural, ¿sí? Mira, lo sobrenatural, como te decía, trasciende las leyes naturales, trasciende lo que tiene que ver con lo natural, con la naturaleza, la ciencia médica. Muchos médicos quedan locos, atónitos, cuando lo sobrenatural aparece, sí, y es erradicado, eliminado cualquier diagnóstico, ¿sí? Porque Dios está por encima, lo sobrenatural está por encima de la ciencia, de cualquier aparato que pueda medir alguna tensión, cualquier aparato que quiera, y son usados, sí, por la ciencia médica para medir quizás la presión arterial, quizás tu presión, quizás, no sé, hay infinidad de aparatos que lo usan para medir, sí, lo que tiene que ver con tu salud, pero Dios está por encima de esos aparatos, ¿sí? Lo sobrenatural
está por encima de cualquier diagnóstico, ¿sí? Así que si tú anhelas un milagro, ¿sí? Si tú anhelas algo sobrenatural, algo que va por encima de la ciencia, algo que va por encima de lo natural, entonces déjame decirte que tú calificas en esta hora, o que me escuchas, que me estás viendo, o que me verás luego, para adquirir eso sobrenatural de Dios, ¿sí? Tú calificas para recibir el milagro de Dios que estás esperando, ¿sí? Vemos, mira, Mateo 1:18, ¿sí? Versión Reina Valera 1960, dice, el nacimiento de Jesús fue así, ¿sí? Estando desposada María, su madre, con José, ¿sí? Antes que se juntasen, se habló que había, se halló, perdón, que había concebido del Espíritu Santo, ¿sí? Ya María había concebido del Espíritu Santo, como dice aquí la palabra, antes que ella se juntase con José. Entonces, dígame usted, mi amado hermano, si esto no fue algo sobrenatural. Entonces, vemos que Yeshua, sí, el hecho, sí, de que el nacimiento de Jesús, de Emmanuel, Dios con nosotros, fue obra y gracia del Espíritu Santo, fue algo sobrenatural, como dice allí, antes que se juntase María con José, ya ella había concebido, ya Jesús estaba dentro de ella, de su vientre. Eso es algo, muchos no creen esto, para muchos esto es algo fantasioso, ¿sí? Pero déjame decirte que lo sobrenatural debe creerse para que algo pueda suceder en lo sobrenatural, primero debe creerse. Por ejemplo, si tú no crees que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, entonces no vas a creer lo siguiente, lo sobrenatural, como Él obra, ¿sí? Como que Él multiplicó peces y panes para alimentar a esa gran multitud. Eso es algo sobrenatural. Uno de los requisitos para que Dios pueda obrar es que tú creas. Por eso la palabra dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Si no tienes fe, entonces no vas a poder experimentar lo sobrenatural, ¿sí? Entonces, vemos, mira, Mateo 1:18 se ve, es tangible, o sea, es algo que parece loco, es algo a little crazy, pero es real, ¿sí? Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Quizás hasta yo cuando leía esos pasajes yo decía, Jesús, pero que yo pensé que había nacido porque se habían juntado un hombre y una mujer, sí, pero ya él había sido concebido por obra y gracia del Espíritu Santo antes que se juntasen, ¿sí? Entonces, mira, si tú deseas fertilidad, quizás tú anhelas, como te decía, un milagro de fertilidad, tú quieres tener descendencia, quieres un hijo, entonces tú calificas, cree porque la fertilidad que tú esperas, ¿sí? Se va a dar en el nombre de Jesús, ¿sí? Tú quizás anhelas milagros financieros, ¿sí? ¿Cuál es el único requisito? Que tú creas para que lo sobrenatural se manifieste, para que la multiplicación se manifieste. Mira qué hizo Jesús cuando multiplicó aquellos peces y aquellos panes, ¿sí? Fue un milagro de provisión, ¿sí? Él solamente dio gracias al Padre Celestial, pero el hecho de él darle gracias al Padre Celestial, ya él estaba diciendo, Padre, yo creo que tú eres el Dios todopoderoso, el Dios sobrenatural, el Dios que puede multiplicar. Ya él tenía la fe, entonces por eso, para que tú recibas tu milagro, activa tu fe, ¿sí? Yo declaro milagros de fertilidad sobre tu vida, ¿sí? Porque tú anhelas, tú quizás deseas tu hijo, ¿sí? Pero el médico te ha dicho, eres infértil, no vas a poder, pero no creas al médico, no creas a ningún diagnóstico, cree en el Dios sobrenatural, anhelas milagros financieros, rompimiento en tu finanza, cree en el Dios sobrenatural, se va a manifestar de seguro, ¿sí? En el nombre de Yeshua. Mira lo que dice eso. Mateo 17:20, ¿sí? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, ¿sí? Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos acá que Dios estaba retando la fe, le estaba diciendo que si dijeras este monte, pásate de aquí a allá, será hecho. Es algo loco, como te decía.
naturalmente es algo que no se puede creer, pero es algo sobrenatural. Primero Dios estaba retando su fe, le estaba diciendo, si tú le dices a ese monte que se mueva, él se moverá, pero ¿qué? ¿Por qué? Por tu fe primeramente. Dios obra en lo sobrenatural, pero Dios quiere ver tu fe actuando también, ¿sí? Entonces, Dios quiere que nosotros darnos a entender que somos sobrenaturales y que por tanto todo es posible. Usted y yo, mi amado hermano, somos sobrenaturales, somos un espíritu con Él. Por eso la palabra dice que nosotros clamamos, tenemos un nuevo espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Sí? Si sabemos que tenemos un Padre celestial, somos sobrenaturales, debemos vivir en esa atmósfera, en esa dimensión. Si Dios es sobrenatural, nosotros también somos sobrenaturales. ¿Sí? Apropiémonos de eso. No solo nos quedemos con escuchar, sí, Dios hizo un milagro, Dios hizo aquello, pero no solo, ya basta de que escuches mensajes, ¿sí? De que escuches a un Dios que obra milagros. Es el momento, Dios te dice de que ahora experimentes lo sobrenatural de Él, ¿sí? Dios quiere que vivas ese estilo de vida sobrenatural, ¿sí? Mira lo que dice Mateo 21, ¿sí? Dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, sí, esto hace mención muy parecido el versículo al anterior, eh, y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que a este monte dijeréis, quítate y échate al mar y será hecho, ¿sí? Entonces, vemos que Jesús, vemos este pasaje, Jesús en una instancia había maldecido a una higuera, ¿sí? Y los discípulos la habían visto y le dijeron, maestro, esta fue la higuera que tú maldijiste, ¿sí? Y se secó, ¿sí? Pero yo te pregunto, ¿por qué se secó? ¿Porque Jesús lo dijo? No, porque Jesús tenía la fe, porque Jesús tenía la esencia de lo sobrenatural. Imagínate que tú le digas una higuera, sécate, y esa higuera se seque. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que está actuando allí? Está actuando tu fe, tu sobrenaturalidad, tu esencia. Tú dices, yo soy un ciudadano del reino. Y yo le digo a esto que se mueva de aquí para allá, a esa higuera que se seca y se seca. Jesús lo hizo, ¿sí? Estaba diciendo que si tuvieras un poco de fe, fe como un grano de mostaza, ¿sí? Yo le estaba dando ejemplos a ellos de que activaran su fe, de que eran sobrenaturales, de que todo lo que creyera era posible, ¿sí? Dios en esta mañana nos dice eso. Todo, para el que cree, todo es posible, ¿sí? Para el que cree, todo es posible, ¿sí? Como te decía, muchas personas escuchan, han tenido experiencia, ven cómo pues familiares han sido sanados. Hay muchas personas han tenido experiencia, personas que han ido al cielo, dicen, han ido al infierno, sí, pero Dios no quiere que nos quedemos solo con escuchar, mi amado hermano, no que nos quedemos solo con escuchar, sino como te decía, que vivamos ese estilo de vida ciudadano del reino, sí, ese estilo de vida sobrenatural. Muchas veces somos hijos, somos creyentes, somos hijos del Dios Altísimo, sí, somos cristianos, sí, pero solamente nos quedamos allí en escuchar, sí, escuchamos de personas y decimos, wow, qué tremendo testimonio, sí, pero Dios no quiere que ya escuches, sino que vivas, que experimentes esos milagros, sí. Dios no va a hablar de diferentes maneras, ¿sí? Pero para eso, ¿sí? Dios te va a dar señales, Dios es sobrenatural y bueno, no nos sorprendamos cuando Dios decida sorprendernos con cosas sobrenaturales, porque Él nos está diciendo, eso no nos debe sorprender lo sobrenatural a nosotros, ¿sí? Porque ese es el estilo de vida de nosotros como hijos, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere, que no seamos ya oidores, sino que seamos hacedores, ¿sí? Hacedores que si tú ves algo, ves a alguien con una necesidad, tú eres sobrenatural. Si Dios te dice, Dios te quiere usar para sanar a alguien, bueno, tú te tienes que dejar usar, ¿sí? No solamente escuchar, wow, Dios hizo un milagro, Dios usó a aquel gran hombre, Dios usó a aquella otra persona, Dios te quiere usar a ti también para obrar milagros, ¿sí? Para obrar milagros sobrenaturales en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Mira, vemos la historia de Segunda de Reyes 4, Segunda de Reyes capítulo 4, ¿sí? Vemos, mira, la historia de Elías y la tsunamita, ¿sí? La historia de Elías y la tsunamita. Vemos que
Mira, Elías le había dicho a aquella mujer, sí, que iba a tener un hijo, sí, aquella mujer obró el milagro de fertilidad para con su vida. Aquella mujer no podía tener hijos, sí, y a través de Elías Dios lo usó y él le dijo, al cabo de un año tú concebirás un hijo. Ella no lo creía en una primera instancia, pero fue sobrenatural el hecho de que Dios le diera ese hijo, ¿sí? Pero vemos que después ese hijo enfermó, hasta murió, pero Elías lo resucitó, sí, nuevamente. Pero mira, aquella mujer, Elías, junto con aquel criado, sí, Elías le había dado un báculo, sí, le dijo, ve y llévalo allá con aquella persona, y Elías le había dado una instrucción a través de ese báculo, sí. Pero ellos en una primera instancia no creyeron, ¿sí? Y no funcionó. Mira lo que dice. Él entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos, ¿sí? Y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta, ¿sí? Elías le había dado, como te digo, el báculo y le había dado instrucciones, le había dicho, pensaban que ellos iban a obedecer, a tener la fe correcta para con eso, para que el niño se levantara y despertara, pero no sucedió así. Dice que Elías tuvo que ir y se postró sobre aquel niño, su boca con su boca, sus manos con sus manos, y finalmente el niño resucitó. Sí, pero ¿qué es lo que te quiero decir aquí? Vemos un milagro sobrenatural. Este niño resucitó, despertó, pero en una primera instancia no sucedió a través de aquel hombre Jesí y de aquella mujer tsunamita. ¿Por qué? Porque en una primera instancia ellos no creyeron a la instrucción de Elías, que le dijo, aquí está el báculo, hagan esto, hagan lo otro. Entonces no pudo producirse lo sobrenatural, el milagro que debía producirse. ¿Por qué? Por la fe, que ellos no tuvieron esa fe. La tsunamita no creía, sino que dijeron, vamos a esperar que Elías venga, ¿sí? Entonces, como te decía, nosotros no debemos depender de un hombre, ¿sí? Dios nos ha dado el poder, sí, tenemos el poder, tenemos lo sobrenatural de Él, tenemos la naturaleza de Dios, ¿sí? Muchas veces Dios va a usar hombres, sí, ciertamente, pero muchas veces Dios te quiere usar directamente a ti para que tú obres ese tipo de milagros, ¿sí? Vemos también, mira, aquí en este mismo pasaje de Segunda de Reyes, ¿sí? Dice, y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como para montes, ¿sí? Como parramonte, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla de potaje, pues no sabía qué era, ¿sí? Dice, después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no la pudieron comer, ¿sí? Él entonces dijo, traed harina, y la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Así que vemos que, mira, Elías salió a recoger, como dice aquí la historia, salió a recoger unas hierbas, ¿sí? Pero dentro de esas hierbas pasó algo maligno. Entonces le dijeron, varón de Dios, aquí hay algo malo, ¿sí? Quizá ellos dijeron, nos podemos morir. ¿Qué hizo Elías, mi amado hermano? Dijo, le agregó harina y le dijo, sírvanle a todos, ¿sí? Ahora te pregunto, ¿qué fue lo que eliminó aquel mal de aquella guisado, aquella sopa, digámoslo de alguna manera, que estaban preparando para alimentar? ¿Fue la harina? Sí, dice que cuando le agregaron la harina se fue el mal. Amén, está bien. Pero yo te pregunto, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Fue la harina o fue la fe o fue lo sobrenatural? Fue la fe y fue lo sobrenatural, sí. La harina fue el medio, pero fue la fe de Elías, fue lo sobrenatural que quitó el mal de aquella olla, sí, de aquel guisado, sí. Y él le dijo, bueno, entonces ahora ya alimenten aquellas personas, sí. Entonces vemos que lo sobrenatural es algo real, sí. Pero cómo tú dirás, pero cómo nosotros operamos en lo sobrenatural, como te decía, primero es con la fe, es creer que tú tienes la esencia de lo sobrenatural, y cuando tú lo crees, entonces sucederán cosas sobrenaturales como esta. Dios te lo está diciendo
en esta hora, así que Él te quiere usar, ¿sí? Que Él te quiere usar en cosas sobrenaturales, en cosas sobrenaturales. Como te decía, mi amado hermano, el diablo es sobrenatural, ¿sí? El diablo, bueno, usa su demonio, usa situaciones, usa circunstancias, noticias sin sentido que llegan a tu vida, ¿sí? Noticias que no tienen lógica. Es el enemigo para impartirte temor, para impartirte, para querer distorsionar sobre aquello que Dios ya te ha entregado, ¿sí? Cuando la palabra dice, mira, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Eso significa que tú eres sobrenatural, ¿sí? Usted ya no va a saber ni qué va a hacer. Cuando usted dice eso, ya no vivo yo, usted ya no va a hacer lo que usted quiera hacer. Usted va a hacer lo que el Roja Kodesh quiera que usted haga, ¿sí? Eso es algo sobrenatural. Eso da a entender que tú eres sobrenatural, ¿sí? De que eres un ciudadano diferente, eres un ciudadano del reino, ¿sí? Mira, cuando Jesús sanó la oreja de Pedro, ¿sí? Recordemos aquella historia cuando ellos estaban en el monte, allí en el monte que iban a aprender a Jesús. Dice que Pedro atacó a uno de los oficiales y le cortó la oreja. Jesús con solamente tocar la oreja de aquel hombre, eso fue sanado. Te pregunto, ¿qué fue lo que Jesús tenía que un superpoder? Sí, tenía el superpoder de lo sobrenatural, sí, de la fe, y la oreja se sanó, sí. Ese tipo de cosas tienen que operar en nosotros, en nuestra vida, ¿sí? Vemos que, bueno, cuando salió agua en el desierto, mira, cuando aquella criada de Abraham salió Agar, ¿sí? Ella había decidido ir con su hijo, salir con su hijo, y estaba allí transitando en el desierto. En los desiertos no hay agua, ella necesitaba agua y dijo, quizás nos muramos acá, ¿sí? Pero como Dios obró sobrenaturalmente para que saliera agua a través de aquella roca, ¿sí? Entonces, vemos que la esencia de Dios cuando decide manifestarse sobrenaturalmente, como te decía, no te sorprendas porque eso no tiene lógica, no tiene lógica cuando Dios decide manifestar lo sobrenatural a nuestra vida, ¿sí? Cuando Pedro caminó por las aguas, eso es algo, esos son hechos sobrenaturales, ¿sí? Eh, Cuando Eliseo hizo flotar el hacha, ¿sí? Dice que un hombre soltó el hacha allí eh, digamos, se le cayó el hacha, ¿sí? Eliseo que usó un pedazo de palo, a un palo, y lo sumergió y dijo, y que el hierro, el hacha subió. Ahora te pregunto, ¿qué fue lo que obró allí? ¿Sí, fue el pedazo de madera que Eliseo usó? No, fue lo sobrenatural, fue la fe, fue la esencia de Eliseo. Eliseo sabía que, eh, perdón, Elías, sabía que él era sobrenatural, sí, Eliseo. Elías, eh, eh, cuando se transfiguró, cuando subió allí en el torbellino, ¿sí? En los carros de fuego, ¿sí? Dice que le quedó el manto allí a Eliseo. ¿Qué hizo Eliseo luego? ¿Sí? Usó el manto, se abrió aquel río. Te pregunto, ¿eso fue qué? Eso es algo sobrenatural, ¿sí? Pero ¿qué es lo que producía eso? ¿Era el manto realmente? No, era la fe, era la esencia, era lo sobrenatural que Elías se lo había transferido a Eliseo, ¿sí? Así que vemos que, mira, hay historias, hay infinidad de historias en Israel, de tierras que no puede nacer al nada allí en una siembra, y sucede que en los pisos se producen siembras, se producen cosechas, ¿sí? Entonces yo te pregunto, ese tipo de cosas no tienen lógica para el ser humano en lo natural, ¿sí? Pero cuando Dios decide hacer algo, como te digo, eso no se razona, eso no se razona. El hecho de que salga algo, algún cultivo, alguna siembra en un piso, en un suelo, en algo que no está propicio para que se produzca una siembra, una cosecha, y no tiene las condiciones, quizás el clima, quizás la tierra no están propicias, pero si Dios decidió y decide que eso así sea, así será, porque Él es sobrenatural, mi amado hermano. Entonces, ¿qué quiero ya declarar sobre tu vida para finalizar? Quiero declarar lo sobrenatural a tu vida, que Dios se manifiesta sobre tu vida sobrenaturalmente. Quizás tú anhelas algo sobrenatural, milagro, provisión sobrenatural, milagro financiero,
financiero, fertilidad, tú deseas un hijo, ¿sí? Ahora cree la palabra y yo la declaro sobre tu vida, milagros de fertilidad sobre tu vida, así como aquel profeta le dijo a aquella mujer, dentro de un año si tú concebirás, así yo también te digo, yo no sé dentro de cuánto tiempo, pero sé que vas a concebir en el nombre de Jesús. Si tú anhelas fertilidad, tú anhelas un hijo, descendencia, créelo y lo recibirás en el nombre de Jesús. Declaro milagros financieros, provisión, lo sobrenatural de Dios sobre tu vida en el nombre de Jesús, de Yeshua. Amén y amén. Te bendigo, mi amado hermano. Bendiciones, un fuerte abrazo.